Rusia, y anteriormente la Unión Soviética, fue famosa por tener la flota de tanques más poderosa del mundo. Los tanques T-34 fueron clave para vencer a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y en la Guerra Fría, su gran fuerza de tanques la hizo una de las superpotencias militares más temidas de la época. Pero los tiempos han cambiado. Cubierta de óxido y sostenida con cinta adhesiva, la flota de tanques de Rusia está muy lejos de ser la poderosa fuerza que alguna vez fue. Ya no es un símbolo de fuerza, ahora es un reflejo de la desesperación que enfrentan las Fuerzas Armadas del país, mientras recurren a medidas cada vez más drásticas para ocultar sus pérdidas y mantener la presión sobre Ucrania. Esta es la verdad sobre los tanques de Rusia hoy en día. Primero, están las pérdidas. Cuando la guerra con Ucrania comenzó a principios de 2022, expertos estimaban que Rusia tenía más de 16.000 tanques, de los cuales unos 3.300 estaban totalmente operativos y listos para el combate. La mayoría de los demás eran modelos soviéticos más antiguos que se mantuvieron en instalaciones de almacenamiento durante décadas, por si acaso el ejército ruso los necesitaba alguna vez. En ese momento, lo más probable es que los comandantes rusos pensaran que su fuerza era más que suficiente para superar cualquier resistencia ucraniana. Contaban con tanques modernos y poderosos como el T-90M, además de modelos más antiguos pero confiables como los T-80. Con tanto poder de fuego a su disposición y una fuerza mucho más pequeña en su camino, los rusos probablemente esperaban avanzar por Ucrania, eliminando cualquier obstáculo en el rápido camino hacia la victoria. Estaban equivocados. Como se sabe ahora, la resistencia de Ucrania fue mucho mayor de lo que los rusos habían esperado. Las Fuerzas Armadas ucranianas defendieron su tierra con gran determinación y muchos civiles se unieron a la lucha. Pronto, los primeros tanques rusos quedaron fuera de combate. Usando minas, misiles y después drones, Ucrania fue eliminando uno tras otro. Con la llegada de misiles Javelin de Estados Unidos y armas antitanque NLOR británicas, aumentó la destrucción de tanques rusos. Rusia tampoco hizo un gran trabajo cuidando sus tanques. Durante las primeras semanas y meses de la guerra, se reportaron muchos tanques enviados a zonas peligrosas sin apoyo suficiente, siendo rápidamente acorralados y destruidos. Algunos informes mencionaban tanques emboscados por fuerzas ucranianas, aprovechando la ventaja de estar en su territorio, mientras otros quedan atascados en entornos urbanos para los que no fueron diseñados. También hubo casos de tripulaciones de tanques rusos enviadas al frente sin suficiente entrenamiento ni experiencia de combate. Esto provocó errores más costosos, bajas y pérdidas. Y esas pérdidas se han ido acumulando poco a poco a medida que la guerra ha avanzado. Es casi imposible saber exactamente cuántos tanques rusos han sido destruidos, ya que las estimaciones varían según la fuente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, por ejemplo, afirman haber destruido su tanque ruso número 10.000 en febrero de este año. Oryx, medio de inteligencia de código abierto, reporta más de 4.000 tanques rusos perdidos, todos confirmados de forma independiente. Usando medios de código abierto como imágenes satelitales y videos de las líneas del frente, es probable que la cifra real se encuentre en algún punto entre esos dos extremos. Aunque Oryx sea 100% preciso, perder 4.000 tanques sigue siendo impresionante para Rusia. Es una cantidad mayor que los 3.300 tanques completamente operativos con los que el país comenzó la guerra, y son más tanques de los que la mayoría de los países en el mundo tienen en total. Incluso para un país como Rusia, que es famoso por sus enormes flotas históricas de tanques y su producción de tanques a gran escala. Pérdidas de ese nivel son completamente insostenibles y el país se ha visto obligado a ajustar sus tácticas en consecuencia. Esa es una de las razones por las que Rusia se ha enfocado tanto en la guerra con drones en los últimos meses, enviando cantidades récord de drones a Ucrania para dañar su infraestructura y masacrar a sus civiles. Los drones son mucho más baratos y fáciles de producir en masa que los tanques. El Kremlin puede lanzar miles contra Kiev y otros objetivos mensualmente, sin preocuparse mucho si la mayoría son derribados. Oryx. Los asaltos en la primera línea rusa han cambiado, enviando menos tanques y vehículos blindados al combate. En cambio, frecuentemente se ordena a las tropas ingresar a Ucrania a pie, en auto o motocicleta. Mientras tanto, los tanques se mantienen en su mayoría lejos de las líneas del frente, en relativa seguridad. Pero Rusia no puede dejar de usar tanques por completo. Necesita su blindaje pesado para mantener la presión en áreas clave y liderar ataques en ciudades y pueblos fortificados. Quiere tomar el control, como Pokrovsk en la región de Donetsk. Sin embargo,
Con tantos tanques ya destruidos, solo hay dos formas para que Rusia mantenga la presión: fabricar más tanques o sacar los más antiguos del almacenamiento. Hace todo para fabricar más tanques. Ha triplicado la tasa de producción de sus T-90M, hasta el punto en que ahora puede fabricar aproximadamente 300 nuevos cada año. Son muy caros. Cuestan unos $45 millones cada uno. El T-14, Armata, otro tanque de batalla moderno ruso, es más caro, costando entre 5 y 9 millones de dólares por unidad. Son tan caros que algunos analistas creen que Rusia tiene miedo de desplegarlos. Después de invertir tiempo y dinero en tanques de última generación con sistemas de control avanzados, armamento de clase mundial y defensas fuertes, Rusia realmente no planea usarlos. Y esto no es solo un rumor o una teoría, es algo de lo que los funcionarios rusos han hablado abiertamente. Sergei Chemizov, director general del conglomerado estatal de defensa Rostec y aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin, lo admitió. El Armata en general es un poco caro. En términos de funcionalidad, por supuesto, es muy superior a los tanques existentes, pero es demasiado valioso, así que es poco probable que el ejército lo use. Ahora pueden comprar fácilmente los mismos T-90. El director general también admitió que Rusia necesitaba buscar alternativas más baratas siempre que fuera posible, afirmando: ahora necesitamos dinero para crear nuevos tanques, nuevas armas, quizás unas más baratas. Por lo tanto, si hay una oportunidad de comprar unas más baratas, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Sí? Si bien Rusia puede permitirse fabricar nuevos tanques, realmente no puede permitirse el lujo de arriesgarse a perderlos en Ucrania. Por lo tanto, su única opción que le queda es buscar en los antiguos almacenes soviéticos repartidos por todo el país, en un intento desesperado por usar tanques antiguos en combate moderno. Los analistas de inteligencia de código abierto han monitoreado esas instalaciones en los últimos meses. Y en julio, uno de esos analistas, que se hace llamar John PNX, reveló eso. Rusia estaba intentando reactivar varios tanques T-70 y 2A fuera de servicio, la mayoría de los cuales datan de finales de la década de 1970, lo que los hace tener casi 50 años de antigüedad. En una publicación del 14 de julio, Jompy escribió: según señales recientes en grandes almacenes como la 349, a donde hay T-70 y 2A, Rusia parece prepararlos para devolverlos al servicio. Él continuó compartiendo imágenes satelitales de algunas de las bases en cuestión, mostrando los movimientos de los tanques a lo largo del tiempo. También explicó que estos tanques estaban en su mayoría en malas o muy malas condiciones, lo cual no es sorprendente, dado su antigüedad, y el hecho de que muchos han estado simplemente sentados en el mismo lugar durante varias décadas, cubriéndose gradualmente de óxido, polvo y suciedad. En resumen, ninguna fuerza militar importante usaría estos tanques voluntariamente. Aunque no estuvieran oxidados y deteriorados, serían inadecuados para su propósito porque están muy desactualizados según los estándares actuales. Muchos tanques modernos son dramáticamente superiores al T-70 y 2A en todos los aspectos clave, desde la capacidad hasta la fortaleza defensiva y las capacidades ofensivas. El T-72I tiene un motor diésel de 780 caballos y puede llegar a 37 millas por hora. En buen terreno es rápido, pero mucho más lento en terreno difícil o en reversa. Tanques líderes en el mundo, como el M1 Abrams de Estados Unidos, por su parte, tienen motores de 1500 caballos de fuerza que les permiten alcanzar velocidades notablemente más rápidas. El T-70 y 2A tampoco tienen los sistemas modernos de transmisión y suspensión de los tanques actuales, que facilitan superar terrenos difíciles y rocosos. Y es una pesadilla para las tripulaciones moverse en él, con espacios reducidos y un sistema de carga automática mortal. Eso puede convertir todo el tanque en un infierno en llamas si es alcanzado en el lugar correcto por misiles o drones enemigos. Incluso en términos de capacidad ofensiva, el T-70 y 2A está a años luz de los tanques del siglo XXI. No tiene sistemas avanzados de control de tiro, ni capacidad para identificar rápido objetivos enemigos y calcular ángulos de disparo precisos para alcanzarlos consistentemente. En defensa, los T-70 y 2A funcionaban en la Guerra Fría, pero no resistieron drones kamikaze ni bombas inteligentes. No cuentan con las defensas necesarias que se ven en modelos superiores y modernos como el K-2 Pantera Negra. No tienen sistemas de protección activa, ni blindaje reactivo explosivo, y casi no cuentan con defensas contra impactos de cohetes guiados o drones que vuelan directamente hacia sus puntos más débiles. Llevar T-72A a los campos de batalla actuales
Sería como si el ejército de Estados Unidos llegara a pelear con rifles de cerrojo de la Segunda Guerra Mundial. Es una jugada condenada al fracaso. Aunque lo intenten, los rusos no pueden preparar estos tanques antiguos para la guerra moderna. Pero así de desesperados están. En una publicación más reciente del 6 de agosto, Jumpy publicó una nueva actualización revelando que Rusia, de hecho, estaba en proceso de preparar sus T-72A para entrar en combate. Y así de simple. Ahora hay muchos T-72A estacionados en los patios afuera de UKBZ, probablemente también algunos T-72B del 1311º. Seguramente serán reacondicionados tarde o temprano. Ahora, el UABZ al que se refiere Jumpy es la abreviatura de Uralwagenzavod, que es uno de los complejos científicos e industriales más grandes de Rusia y el mayor fabricante de tanques de batalla principales del mundo. Se encuentra en Nizhny Tagil, en el interior de Rusia, a más de 1.600 kilómetros de la frontera con Ucrania. Cuando los tanques aparecen fuera de Uralwagenzavod, suele indicar que serán llevados a la fábrica para reparaciones, reacondicionamiento o modernización antes de enviarlos al frente. El simple hecho de que Rusia siquiera esté pensando en llevar los T-72A al combate es extraordinario, pero también muestra lo grave que se ha vuelto la situación, porque estos son algunos de los tanques más viejos y débiles que quedan en la flota. Cuando comenzó la guerra, Rusia tenía muchos otros tanques soviéticos en sus instalaciones de almacenamiento, incluyendo las variantes T-70 y 2B, que son un poco más modernas, fabricadas a mediados de los años 80 y que contaban con varias mejoras respecto a los T-70 y 2A. Nuevos cañones principales, estabilizadores, control de tiro, misiles guiados, blindaje reforzado y motor más potente. Cuando las reservas iniciales de tanques de Rusia se agotaron, recurrieron primero a modelos como los T-70 y 2B, seleccionando los semi-utilizables y enviándolos a la fábrica para reacondicionarlos. Analistas de código abierto también lo notaron, escribió Jumpy en julio. Todo inventario de T-70 y 2B que tenía Uralwagenzavod en sus instalaciones ya no existe. Se agotó, ya que los rusos han vuelto a tomar los T-70 y 2B almacenados en la base 1311 para ser reacondicionados en esa fábrica. Probablemente el inventario no dure mucho. Estimo que sacaron 20 por mes, pero parece que las existencias de T-70 y 2B ya se agotan. O quizás las fuerzas rusas no pudieron restaurar tantos como pensaban, así que ahora están recurriendo a los T-70 y 2A. Se estima que existen unos 1.000 de estos tanques, aunque muchos probablemente estén demasiado dañados para repararse. Incluso los que Rusia logre reparar seguirán con los mismos defectos que han afectado a este tanque por generaciones, como su terrible diseño de cargador automático y el hecho de que el cañón principal es extremadamente impreciso cada vez que el tanque está en movimiento. En comparación, los tanques más antiguos de primera línea de Ucrania son Leopard 1A5, no igualan a tanques avanzados como el K-2 Black Panther o el M1A2 Abrams, pero siguen siendo más modernos y potentes que los T-70 y 2A. Fueron fabricados en los años 80 y al menos cuentan con cañones estabilizados que les permiten disparar con precisión a los objetivos incluso mientras maniobran en el campo de batalla. Ucrania ha recibido tanques occidentales potentes de aliados de la OTAN, como los M1 Abrams de Estados Unidos, Challenger 2 del Reino Unido y Leopard 2 de Alemania. Así que, en combates 1 a 1 entre tanques contra las reliquias soviéticas de Rusia, Ucrania claramente tiene la ventaja. Y los T-70 y 2A no son los únicos tanques viejos que el Kremlin usa para reforzar su flota. Análisis adicionales de inteligencia de código abierto han revelado que Rusia también depende bastante de los T-62 que son aún más antiguos. Estos tanques entraron en servicio con el ejército soviético en 1961, pero en los años 70 fueron considerados obsoletos y reemplazados por los T-70 y 2 y T-80. Las especificaciones técnicas del T-62 son, desde la perspectiva rusa, vergonzosas. Tienen motores de 580 caballos de fuerza y solo alcanzan 31 millas por hora, siendo mucho más lentos que los principales tanques modernos. Tampoco tienen ninguno de los equipos avanzados que se encuentran en los tanques actuales, como telémetros láser, visores térmicos y computadoras balísticas a bordo. El T-62 carece de movilidad, capacidad ofensiva, fuerza defensiva y tecnología táctica en todos los aspectos importantes.
Hoy en día, se consideran tan antiguos y prácticamente inútiles según los estándares actuales. Cuando las fuerzas ucranianas capturaron decenas en las primeras etapas de la guerra, los reutilizaron como transportes personales y vehículos de recuperación. Removieron torretas y cañones para hacer los tanques más ligeros y móviles, luego los usaron en misiones especializadas. ¿Cómo ayudar a tanques modernos a salir de lodazales o terrenos difíciles o colaborar en la construcción de puentes temporales? Sin embargo, Rusia todavía está usando los T-62 para su propósito original como tanques de batalla principales. No es sorprendente que también los esté perdiendo en grandes cantidades, según datos analíticos recientes de Warspotting. Warspotting analizó las pérdidas de tanques rusos durante 6 meses, de febrero a principios de agosto, examinando qué tipos de tanques había perdido Rusia cada mes y haciendo algunos hallazgos interesantes en el camino. Los analistas observaron que las pérdidas de tanques rusos bajaron en 22 y 19 respectivamente. En meses previos se perdieron hasta 70 tanques en total. El análisis reveló que la mayoría de las pérdidas rusas son tanques T-72 seguidos de los T-80 y luego el Humboldt T-62. En julio, los T-62 lideraron la lista con 6 confirmados destruidos, en comparación con solo 4 T-72, 2 T-80 y 2 T-90. Los tanques T-64 también aparecen en los datos de avistamientos de la guerra. Fueron diseñados allá por la década de 1950 y entraron en producción en 1963, lo que los hace tan anticuados y obsoletos como los T-62 y T-72A. Uno solo puede imaginarse el terrible estado en el que deben estar algunos de estos tanques, cubiertos de óxido y suciedad, con cañones, torretas y otros componentes clave, apenas manteniéndose en su lugar y teniendo dificultades para moverse. Básicamente, son grandes trampas mortales de metal para las desafortunadas tripulaciones que suben a bordo. E incluso aquellos que son restaurados y parcialmente modernizados en las instalaciones de Uralvagonzavod siguen estando excepcionalmente desfasados según los estándares actuales, con limitada supervivencia y sin capacidad de causar daño duradero en los campos de batalla de Ucrania. En otras palabras, no son más que carne de cañón que Rusia está lanzando para salvar las apariencias y mantener la ilusión de poder y presión en esta guerra. Cualquier soldado elegido para conducir estos viejos cacharros oxidados al combate debe sentir que sus comandantes los han enviado a misiones suicidas. Con cada tanque perdido, la moral rusa seguramente está en fuerte y dramático declive. Esta estrategia, como tantos otros elementos de la invasión rusa a Ucrania, no es sostenible. Rusia solo puede sacar una cantidad limitada de tanques viejos y desgastados de sus almacenes para enviarlos a Donetsk, Kharkov y Cherson, donde son destruidos por cohetes y drones ucranianos. Eventualmente se quedarán sin recursos y enfrentarán un dilema: intentar ganar una guerra a gran escala sin blindaje pesado o arriesgarse. Sus tanques más costosos, como los T-90M y T-14 Armata, y sufrir graves consecuencias económicas cuando algunos sean destruidos. Es una situación en la que Moscú pierde sí o sí, sin una salida clara. El plan actual no funciona y carece de respaldo. Rusia sigue con sus tácticas tontas y derrochadoras, esperando que algo cambie. Por ahora, el país todavía tiene suficientes reclutas entrando a su ejército para mantener la presión, incluso mientras el número de tanques sigue disminuyendo. Con unos 30.000 nuevos miembros mensuales, esto compensa las cerca de 20.000 bajas en el mismo periodo, según Euromaidan Press. Pero eventualmente, la cantidad de soldados dispuestos y aptos también empezará a disminuir seriamente. La economía se desplomará aún más, y cualquier posibilidad remota de una victoria rusa seguirá desvaneciéndose hasta desaparecer por completo. Ahora, puedes aprender más sobre cómo la maquinaria de guerra rusa está funcionando sin recursos en nuestro reciente análisis detallado de las estadísticas impactantes. Mirando a Putin de frente. Revisa nuestro último video, donde analizamos los planes de Ucrania para crear un muro invisible de interferencia que podría neutralizar enjambres de drones rusos al instante. Y finalmente, asegúrate de suscribirte también a nuestro canal de Noticias Confiable para que puedas mantenerte informado y al día con todas las últimas noticias y desarrollos de la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos importantes en todo el mundo.